A todos. Hermana. Bueno, acompáñenme a orar, por favor. Vamos a pedirle al buen Dios que por favor nos bendiga, nos ayude a entender su palabra. Buen Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Dios bueno, tú sabes que nos hemos reunido, Señor Dios, porque necesitamos aprender de tu palabra. Necesitamos que tú, oh buen Señor Dios, seas el que nos enseñe. En el nombre poderoso y santo de Jesús, Señor Dios, te pedimos que sea tu Espíritu Santo, que sean tus pensamientos, que sean aquellas cosas tuyas, Señor Dios. En el nombre poderoso de Jesús, las que vengan a nuestra mente, nosotros renunciamos, rechazamos todo pensamiento contrario, lo echamos fuera de nuestra mente, de nuestras casas, de nuestras familias. En el nombre de Jesús, lo echamos fuera para que en su lugar, Señor, tus pensamientos, Padre Santo, los pensamientos tuyos, oh Jehová de los ejércitos, buen Dios, vengan a nosotros y podamos, papito lindo, entender tu palabra y dar fruto. Oír tu palabra y ponerla por obra, Padre Santo, para ser como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, sobre tus palabras. En el nombre de Jesús, bendícenos y ayúdanos, Padre. Te lo rogamos, Señor Dios, bendito. Reprendemos toda ave aborrecible que se quiera llevar tu palabra. Y por favor, Señor, que tu Santo Espíritu quite de nosotros todo abrojo, toda pedrusco. Oh Señor, toda cosa que quiera interrumpir que tu palabra dé el fruto que tú quieres que des en nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos tú, Señor Dios, y todo esto sea para tu gloria, oh Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. A ver, pues, hermana Soledad, a usted le toca. No, esa Raquel. Ah, esa Raquel, perdón. Pero ya. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga. Yo les voy a exponer un poco acerca de un tema que se llama la viña de Salomón. Pues como una breve introducción, bueno, no, tal vez no tan breve porque es un poco extensa, pues nosotras, o bueno, lo que yo pues ahorita leí en la revista, cosa que realmente hasta ahorita me enteré y no tenía conocimiento antes de, es que el rey Salomón había escrito pues, o escribió 3 libros que son Eclesiastés, Proverbios y Cantares. Cada uno de ellos representan los niveles de madurez que alcanzó Salomón a lo largo de su vida. Por ejemplo, Eclesiastés como el atrio, Proverbios como el lugar santo y Cantares como el lugar santísimo. Otra cosa que yo veo aquí bien interesante, ¿verdad? Es que eso también puede representar las viñas, ¿verdad? De distintas maneras, pero también hace alusión a los distintos tipos de ambientes espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, en cada libro, en Eclesiastés, Salomón tenía sabiduría, pero se entregó a la insensatez y sembró viñas para cosechar vino para su deleite. O sea, uno en el libro de Eclesiastés, él describía mucho la insensatez. Y luego está Proverbios, que describe a una mujer virtuosa que compra un campo y con sus ganancias planta una viña. Aquí ya podemos ver a una mujer pues responsable, ¿verdad? Y en Cantares, Salomón tenía una viña en un lugar llamado Baal Hamón y confió sus viñas a los guardas. Esto quiere decir que pues él aquí ya había encontrado una confianza con el Señor, ¿verdad? Y pues siguiendo, también él se representó, como por así decirlo, se describió de distintas maneras en cada libro. Por ejemplo, en Eclesiastés se presentó como predicador, en Proverbios como el rey de Israel, y en Cantares se dio a conocer a la Sulamita como el amado. Entonces, pues por lo que aquí también se pudo como que deducir o llegar a la conclusión es que la viña de Salomón representa a la iglesia. Y pues al final, cada una de las etapas que nosotros pasamos en el ámbito espiritual, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a adorar en espíritu y en verdad y llegamos al otro lugar santo y al lugar santísimo y a través de todos esos procesos, el Señor va cambiando nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir
Y ahí sí que pues ya enseñándonos a mantener nuestra mirada puesta en Él, ya no en las cosas terrenales, porque pues siempre hay cosas que uno tiene de conceptos, ¿verdad? Tal vez aprendidos en la casa, em, tal vez en el colegio, tal vez de los amigos con los que uno estuvo en su infancia, adolescencia, o incluso todavía en la etapa adulta, ¿verdad? O con los que nos rodeamos aún ahora. Entonces, yo veía acá, ¿verdad? Que cuando Salomón dejó o confió sus viñas en Baal Hamón a los guardas, ahí pues los guardas, por lo que yo veía aquí, hace referencia a los ministerios, ¿verdad? A los 5 ministerios que, que pues nosotros ya conocemos, a los pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una cobertura a la que pues siempre que necesitemos un consejo debemos de ir y preguntarles, ¿verdad? Si estamos haciendo las cosas bien o no, en cualquier ámbito de nuestra vida, ¿verdad? Si hay duda. Y ahora sí, pues el Señor ya nos reveló y realmente es algo que el Señor nos ha ido así como que mostrando por muchas situaciones, pues uno ya dice, pues eso es de parte del Señor y aquí continúo y así, ¿verdad? Y luego, pues aquí yo veía otra cosa muy interesante, que nosotros como iglesia, lo que una de las cosas que pues puede como que cambiar la visión de nosotros son las multitudes. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:15 dice lo siguiente, ahorita se lo tengo acá. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces aquí pues esta fue la visión mostrada al apóstol Juan. Multitudes de personas que reciben las abominaciones e inmoralidades de Babilonia y se mezclan entre el pueblo de Dios con el propósito de inducirle a menospreciar las cosas espirituales y conducir a las terrenales. Yo escuchaba hace unos días una prédica del apóstol Willy González que también hablaba acerca de lo mismo y me llamaba mucho la atención porque fue una en específico que pues ahí sí como muchos hermanos también ya lo han comentado, ¿verdad? El Señor primero le habla a uno para que pues uno ya pueda también explicarlo luego, ¿verdad? En este caso pues es con las multitudes. Pues si sabemos, si nosotros como ya entendemos, ¿verdad? Aquí en el Apocalipsis 17:15 lo que es ilusión es al trono de la ramera. Y a la ramera pues la podemos identificar o ejemplificar como Babilonia. Y pues Babilonia en el hebreo 11:01, eso significa confusión. Entonces las multitudes de los tiempos actuales, ¿verdad? Pueden influenciarnos de muchas maneras y por así decirlo, confundir lo que tal vez el Señor nos enseñó desde la casa del Padre, ¿verdad? Antes de venir aquí. Y, por ejemplo, ¿verdad? El concepto de la paternidad, el concepto de la familia, el concepto de la hermandad, esos son conceptos que el enemigo, pues a través de las multitudes que se están levantando ahora, ¿verdad? Que la gente ya solo amargada y solo murmurando se mantiene, ¿verdad? Pueden venir y confundir lo que nosotros ya traíamos desde allá antes de venir a la tierra. Por ejemplo, en Éxodo 12:38 dice lo siguiente, también sube con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Aquí esto hace referencia a la multitud de gente o a la multitud de salvos, ¿verdad? Que, 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 que estaban en Egipto. Y pues al final aquí describe que el trabajo de esta multitud era ofrendar carne o en el sentido espiritual era como que hacer una ofrenda de carne a los que estaban saliendo de Egipto, ¿verdad? Porque ellos aún tenían como receptores de Egipto también. Entonces, mientras está pasando esto, luego viene Moisés, va por las leyes de Dios al monte, ¿verdad? Y en lo que él no está y se tarda un buen tiempo lejos, la gente, ¿verdad? Empieza como que a cambiar su chip, a cambiar su corazón, sus conceptos. Y empiezan a ver el trabajo, ¿verdad? Que ellos están haciendo como algo muy, muy pesado. Y entonces ellos empiezan a querer como que
a menospreciar lo que el Señor les había dado primeramente, ¿verdad? Que era el maná del cielo y ellos creían que pues eso no era suficiente para el alimento de ellos. Y aparte de eso, pues ellos empezaron como que a pensar o a idearse de cómo crear un becerro de oro para hacerlo su Dios. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que ellos empezaron como que primero a cambiar su concepto en su corazón. Luego un grupito, ¿verdad? Tal vez unas 2 personas empezaron a amargarse porque decían, ay Dios, esto es demasiado, yo ya no quiero. Y empezaron a decírselo a todos y pues así, de boca en boca, ¿verdad? Esto se fue haciendo algo tan grande que pues al final a muchos les cambió el concepto de Dios, ¿verdad? De los milagros que él había hecho, ¿verdad? Habían movido su fe y empezaron a murmurar. Y pues muchas veces la murmuración nosotros la tenemos como costumbre, ¿verdad? Y es como que algo de lo que nosotros debemos de procurar alejarnos, ¿verdad? Si consideramos que nos puede afectar esa multitud de murmuración, o si consideramos que nosotros somos los que estamos en la murmuración, o si consideramos que nosotros pues estamos entre los dos, ¿verdad? O sea, medio aquí, medio allá, ni murmuramos tanto, ni murmuramos mucho, pero, o sea, estamos así como que sin tener un concepto bien definido de nosotros y por así decirlo, ¿verdad? Pasa algo en cualquier lugar, va, por ejemplo, esto es algo que a mí yo me ministré porque realmente me causó mucho temor en el trabajo. En el ámbito en el que yo trabajo, pues hay muchas maneras como que de poder evitar que uno trabaje, por así decirlo. Entonces, de ahí, de boca en boca, los compañeros empiezan a pasar como que las tácticas o para poder evitar hacer ciertas cosas. Y le voy a ser sincero, yo en su momento pues lo hice y de ahí fue así como de, ay no señor, pero si yo estoy aquí trabajando, ¿verdad? O sea, me están pagando por lo que hago, no para evadir lo que hago. Entonces, lo paré de hacer, pero así como le digo, o sea, al final sí quedaba como que la semillita sembrada en mi corazón. Y yo me puse a pensar, pero ¿por qué pasa eso? Y fue porque muchos de mis compañeritos, por no querer hacer ciertas cosas, porque realmente hay ciertos momentos en el que el trabajo se vuelve un poco pesado, se empezaron a amargar. ¿Y qué empezaron a hacer? Como que decir, no me pagan lo suficiente para yo estar haciendo esto, me explotan demasiado y no me pagan mucho. Entonces fue así como de, ok, entonces ya hay amargura y esto hace que sea, o sea, lo empieza una persona, esta otra persona se le dice al otro, el otro concuerda con que sí es algo pesado y de boca en boca cuando uno siente ya está todo lugar infestado, ¿verdad? Entonces eso es como un tipo de contaminación y eso puede ocurrir en muchas situaciones. La murmuración, por lo que yo veía, ¿verdad? Tiene mucho que ver con cosas que pues no podemos asegurar, ¿verdad? Hasta podría entrar el chisme, ¿verdad? Por ejemplo, que tal vez algo pasó, pero mientras el chisme pasaba de boca en boca, ¿verdad? Le agregaban más información y más información y más información cuando sintieron todo se salió de las manos y todos tenían un concepto totalmente equivocado y ya estaban acusando a una persona sin pruebas. Eso podría ser como un ejemplo de la murmuración también, porque, o sea, no están teniendo una prueba, ¿verdad?, de lo que hizo esa persona o no. Y aparte de eso, ¿verdad?, ya siendo un poco empáticos, no sabemos también por qué las demás personas empezaron a hacer eso, ¿verdad? O sea, por qué empezaron de una cosita tan pequeña a crear algo tan grande. Y eso también puede llegar hasta afectar nuestro servicio, ¿verdad? Porque aquí no lo he escuchado, pero en alguna ocasión, andando yo en algún lugar, alguna persona me contaba, ¿verdad? Que consideraba que el servicio que estaba haciendo ya no estaba como que ya no le sentía de la misma manera que lo hizo al principio, porque esta persona sentía que mientras pasaba el tiempo, más cosas le ponían a hacer, eran cosas como que fuera de su servicio, por así decirlo. Un ejemplo, ¿verdad? Que digamos, esta persona estaba, no le voy a decir en qué estaba sirviendo, solo voy a hacer ejemplos. Entonces, digamos que esta persona estaba sirviendo
en servidores y de pronto le pusieron a hacer algo de alabanza, ¿verdad? Y esta persona se empezó a cargar y me lo dijo, yo así como de, no te puedo dar un consejo ni te puedo decir nada, te puedo escuchar porque realmente pues sé que necesitas desahogarte. Y yo me puse a pensar, ¿verdad? Que al final esta persona en su iglesia, en su lugar de trabajo, con sus amistades, lo expresaba demasiado, a tal punto que fue así como que hasta las personas que no eran pues cercanas a Cristo, fueron así como de, ¿y por qué no te salís de la iglesia, verdad? Si te están haciendo eso. Entonces, ya provocó como una murmuración tanto de las personas que eran de su iglesia, como de las personas que ni siquiera tenían a Dios en su corazón, ahí sí que hasta alejándolas un poco de eso. Entonces, hay veces, ¿verdad?, que nosotros tal vez consideramos que ya nos está cargando el servicio y tal vez ni siquiera tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, sino que tiene que ver con el hecho de que tal vez nosotros ya perdimos la comunión con el Señor. Y, y pues aquí mi conclusión sería, ¿verdad? Que nosotros, así como está descrito en Corintios, déjeme ver acá, en Primera de Corintios 12, ¿verdad? Que ahí se menciona todos ¿cómo decirlo? Todos los dones que el Señor da, ¿verdad? Y preguntarle al Señor hasta que Él nos pueda ayudar a entender, ¿verdad? Para que nosotros, por qué nosotros estamos sirviendo, em, por qué lo estamos haciendo, con qué hecho lo estamos haciendo, ¿verdad? O qué estamos haciendo realmente para que nosotros comprendamos, ¿verdad? De qué se trata nuestro servicio, porque a veces siento que por no comprender lo que estamos haciendo, nosotros confundimos las cosas y empezamos a pensar o mal pensar las cosas en nuestro corazón y de ahí se nos escapa un comentario de amargura con alguna otra persona y eso al final va a terminar contaminando a otros a que digan, ay, sí, yo por qué estoy haciendo esto. Y pues se lo digo por esta persona que me contaba esto. Y, y pues ahí sí que el Señor nos ayude, orar mucho, leer mucho su palabra y buscarlo en todo momento, ¿verdad? Y que incluso cuando lleguen esos pensamientos de amargura, ¿verdad? De ya de como que empezar con la cizañita en el corazón, ¿verdad? Hablarle al Señor y empezarle a preguntar, ¿verdad? Si lo que estamos pensando es correcto o no, y si es muy fuerte, ¿verdad? Empezarle a pedir que nos dé paz, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que pues Él empieza a llenar nuestros pensamientos y no esto, ¿verdad? Y eso era lo que les quería compartir, hermanos, que el Señor los bendiga y pues espero haberme dado a entender porque a veces como que sí mezcla un poco las cosas. Que el Señor los bendiga. Gracias, Raquel, que Dios te bendiga. Estuvo bonito. Hablas rápido, Patoja, parece esa ametralladora. Está bueno. Sí, es que me pongo muy nerviosa y me pongo así. Todos nos ponemos nerviosos, Raquel. Bueno, vamos a pasar a la otra parte. Vamos, muy bien, vamos a hablar de lo que hemos estado hablando. La semana pasada, pues no pude estar con ustedes, me cubrió el hermano Giovanni por algunas cosas que tenía yo que hacer. Eh, Ahora pues vamos a seguir en la línea que vamos. Se acuerda que estamos platicando acerca de administración y hay cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo. Platicamos acerca del pecado, vimos algunas cosas importantes, algunas cosas por las cuales tenemos que pedir perdón. Pero ahora yo quisiera hablarles un poquito del perdón, que yo considero que es sumamente importante la otra parte, porque si yo pongo mi esquema y pongo mi muñequito acá y otro a la par, el perdón obviamente es algo que está íntimamente ligado con Dios y nosotros, pero también es algo que está ligado con el prójimo. ¿Ya? Entonces,
Y mire, esto de perdonar, que es a donde quiero llevarlo hoy, es sumamente importante. No solamente que lo entendamos para poder comprender a otros, aconsejar a otros, orar por otros, sino para nuestra propia vida. Porque mire, es sumamente importante. Le voy a poner el siguiente versículo. Llega el apóstol Pedro y le pregunta al Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces 7. Entonces, por qué Pedro usa el número 7? Si nosotros lo vemos a la luz de lo que son los números en la Biblia y su significado, que ahorita se me escapa el nombre, esto tiene una terminología, ahorita se me va a venir. El número 7 es un número que en la Biblia significa perfección. El número 7 en la Biblia está relacionado con la perfección, con el terminar algo. El Señor hizo su obra en 6 días y al séptimo día descansó. Completó su obra descansando. Aunque, si usted lo ve, no terminó a descansar, sino que en el séptimo día hizo al hombre del séptimo día, que fue el Adán del huerto. Pero bueno, pero significa perfección y uno en realidad puede pensar que está preguntando el apóstol Pedro, ¿debo perdonar así, a la perfección? Es una aplicación, pero cuando nosotros vemos cuando alguien pecaba, cuando alguien hacía algo contra alguien, robaba, tenía que pagar o 4 veces o 7 veces lo que había robado. Entonces, dependiendo de lo que fuera, 7 veces. Por ejemplo, cuando Natán llega con David y le cuenta la historia de aquel hombre rico que tomó la oveja de aquel hombre pobre para sacrificarla para el caminante, para el visitante, David se enardece y dice, ese hombre deberá pagar 4 veces la cordera, porque en la ley estaba escrito que se tenía que pagar 4 veces, 4 tantos, pero habían otras cosas que de las cuales había que pagarse 7 veces lo que se había robado. Entonces el apóstol Pedro muy probablemente estaba tomando esta figura, estaba usando el Antiguo Testamento para preguntar. Entonces el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Ok? Le está diciendo, no te digo como te dice la ley, te digo como te dice la ley, mi ley, o sea, la interpretación de la ley. ¿Ok? Hasta 70 veces 7. Pero cuando nosotros seguimos el relato en Mateo 18, después de que Pedro le pregunta esto, en el versículo 23, aquí está el 21 y el 22 del 18 de Mateo, encontramos en el 18-23 lo siguiente. Por lo cual, o sea, el Señor Jesús está usando la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Y entonces toma la pregunta de Pedro y les enseña. Por lo cual, o sea, por la respuesta que le di a Pedro, el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ok, me voy a salir un momentito de la presentación y me voy a pasar a la Biblia porque no iba a poner todos esos versículos pegados. Entonces, se lo voy a poner aquí en la Biblia de las Américas. Solo deje que esta cosa marque
Y quiero marcar, ahí está, ya marcó. Y lo voy a agrandar. ¿Por qué la marqué para? Pero espero que se lea. Si no, usted tiene su Biblia ya a la mano, eso espero. Ok, mire pues. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey. El original dice un antropos basileus, un hombre rey, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Según las cuentas que hizo el apóstol la vez pasada, si no recuerdo mal, son cerca de 10 millones de dólares a la fecha. Pero no teniendo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos. Todo cuanto poseía, así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Ok? Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un denario es lo que se pagaba por un día de salario. Entonces, si nosotros lo hacemos aquí en Guatemala, el salario es de 3,200 quetzales con todo y bonificación, y eso le divide usted dentro de 30, lo que le da aproximadamente a 102 quetzales diarios, ¿ok? Y él debía entonces 10,200 quetzales, que en dólares vendrían a ser aproximadamente a $1,600 por ahí, en comparación a lo que el otro le debía, ¿ok? Sin embargo, él no quiso y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y ahí entonces, si yo me pongo en la presentación y regreso a esto, ¿ok? El reino de los cielos es semejante. Eso quiere decir que el perdonar es parte del reino de los cielos. Dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y parte de la justicia es el perdón. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando aceptamos al Señor, nosotros que éramos tinieblas, fuimos llevados al reino de su luz admirable. Nos cambiaron de dimensión, aunque no parezca. Y en esta dimensión a la cual nos mandaron, ¿ok? Hay algo que se llama perdonar. Perdonar. Puede imaginarse qué concepto tiene Dios de perdonar, que para poder él perdonarlo, para poder perdonarnos y que nosotros pudiésemos alcanzar su perdón, porque no lo podíamos alcanzar de otra manera, dio a su Hijo Jesucristo, lo hizo hombre, lo hizo siervo, lo hizo hombre y murió en la cruz. El Hijo de Dios avergonzado, humillado, fue masacrado, terrible, para que Él pudiera hacer efectivo su perdón a nosotros. Entonces, Él puede imaginarse en qué estima tiene Dios el perdón.
Entonces, el perdón es parte del reino de los cielos. ¿Ok? Ahora bien, fíjese bien, vayamos sacando algunas conclusiones. El perdón. Mire qué piensa, primero empecemos con qué está relacionado el perdón. Pero estoy hablando de nosotros, obviamente, ya hablamos de Dios. Mire, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, tuvo misericordia. Para perdonar, nosotros tenemos que tener compasión. ¿Por qué nosotros debemos perdonar a aquellos que nos deben? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de los que nos hicieron daño. ¿Por qué los tenemos que perdonar? Primero, por compasión. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y ahorita le voy a hablar por qué compasión. Pero antes de hablarle por qué compasión, ok, aquí le dice Dios, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? El reino de los cielos es semejante a un hombre rey, el Dios, el rey, que nos va a llamar y nos va a pedir cuentas en el bimá de Cristo. No es para salvación de irse al infierno o no irse al infierno, no, es para galardón, pero no solo para la galardón. ¿No deberías tú haberte compadecido de tu consiervo? Yo te perdoné tus adulterios, yo te perdoné tus maldades, yo te perdoné como eras. Ya cuando me habías aceptado, yo te seguí perdonando todas aquellas cosas que tenía que perdonar. Y tú no perdonaste. Pero mire, enfurecido su señor, lo entregó a sus verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Ok, nosotros nos vamos a enfrentar al tribunal de Cristo. El día del tribunal de Cristo, cuando Él venga a las nubes, o el día que nosotros muramos y entregamos cuentas, porque la Biblia dice claramente, es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, cuando el cristiano muere, es llevado al bimá de Cristo. Es llevado al bimá de Cristo y allí es juzgado, no para que se pierda o se salve su alma, porque eso de la salvación no se pierde. Bien, bueno, se puede perder, uno la puede devolver. Ok. Y va a ser uno juzgado ahí y le van a decir, ok, yo te perdoné, tú perdonaste, pero el perdón es medida de nuestra compasión. Nos van a decir, ¿tú eres compasivo o no eres compasivo? Ay, sí, padre, yo le di de comer al pobre, me da una lástima aquel viejito. Ok, muy bien. Yo miraba a los niños que pedían en la calle, yo no les daba una ficha de aquel doctor, doctor, señor, yo les daba a ellos su menú McDonald's para que comieran. Ok. Pero la pregunta es, ¿y perdonaste? Porque si no, te van a enviar a pagar todo lo que debes. Dice el contexto en Lucas, que lo echaron a la cárcel y no iba a salir de ahí hasta que pagara el último cuadrante. El último cuadrante. Entonces, si nosotros no perdonamos, y antes de que venga el Señor nos llama a su presencia y no perdonamos a los que nos hicieron daño, vamos a tener que ir a un lugar intermedio de purificación para pagar. Hermano, pero la sangre del cordero, sí, la sangre del cordero es suficiente para borrar los pecados. Te los borraron, pero no perdonaste. Entonces vas a tener que pagar. Eso es terrible. Entonces, el perdón
está íntimamente relacionado. ¿Con qué? Con qué va a pasar con nosotros en la eternidad. ¿Qué va a pasar con nosotros en la eternidad? Así de importante es que nosotros perdonemos. Ay, hermano, pero si usted viera lo que me hicieran, si a usted se lo hubiera hecho, si lo hubieran hecho. Ay, pues gracias a Dios a mí no me lo hicieron, pero me han hecho otras cosas. Pero tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Ok, va. Ahora bien, ¿se acuerda lo otro que le dije? ¿No deberías tú también haber tenido compasión de tu consiervo? Pero fíjese bien, cualquiera me puede preguntar, ¿y por qué voy a tener compasión de él si él fue el que me hizo daño a mí? Yo lo voy a perdonar, pero ¿por qué voy a tener compasión de ese mal hombre, de esa mala mujer, de esa mala empresa, qué sé yo? ¿Por qué voy a tener compasión de ellos? ¿Por qué? Fíjese bien. Mire pues, vamos a pasarla aquí. Ok, Mateo 26, 28. Dice el Señor Jesucristo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Ahora, esta palabra perdón, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que principalmente se usan para decir perdón, y una de ellas es esta, afesis, afesis, ¿ok? El griego 859, afesis. ¿Qué quiere decir libertad? Quiere decir remisión, quiere decir liberación y quiere decir perdón. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es una remisión? Es un acto por el cual una persona o institución perdona una deuda a otra. Okay. Pero también es liberación. Lucas 4:18. Empieza en Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. Y entre las cosas que vino el Señor a ser ungido, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, para afesis a los cautivos. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que si una persona no es perdonada, está cautiva. Si cuando tú perdonas a alguien que te hizo daño, lo dejas en libertad. Siempre y cuando tú no lo perdones, lo tienes cautivo. Y cuando tú vas al libro, yo creo que esto es Ezequiel, cuando habla del diablo que cayó, dice que él no liberó a sus cautivos. Una de las cosas malas de que habla del enemigo, ahí lo describe, dice que él no liberó a los que tenía cautivos. Eso quiere decir que cuando uno no deja a los que uno tiene cautivos porque uno no los ha perdonado, está haciendo lo mismo que el diablo. Entonces, ¿por qué compasión? ¿Por qué compasión? ¿Por qué? Porque está cautivo, lo tienes amarrado, no prospera en muchas cosas porque tú no lo has perdonado. Y lo tienes cautivo con una cadena y del otro lado de la cadena estás tú. Los dos están cautivos. Entonces, en el reino de los cielos no hay cautividad, hay libertad. Entonces, porque tienes compasión del que te hizo daño, porque está cautivo. Y si tú no los has perdonado, tú eres su carcelero. Eso es tremendo. Va, sigamos pues. Mateo 9:12.
Al oír esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Entonces, viene el Señor y se va a comer y llega, dice que se sentaron a la mesa con él los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y los pecadores. Entonces vinieron los fariseos y le dijeron a los discípulos del Señor, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y con fariseos? Entonces, cuando el Señor Jesús entendió lo que había en su corazón, cuando oyó lo que dijeron, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Aquel que no ha recibido perdón está enfermo. Aquel que tú no lo has perdonado, lo mantienes enfermo. Mira, te hizo daño y llegó contigo y de verdad arrepentido y te pidió perdón. Ok, hasta ahí llegó él, pero tú no lo perdonas. Entonces, ok, si él te pidió perdón, Dios se va a ver contigo, pero el no perdonar está relacionado con la enfermedad del alma. Aquel que no perdona, su alma está enferma. Su alma está enferma. Sufre. Su alma está enferma. Pero si no te ha pedido perdón y por lo tanto tú no lo has perdonado, tu falta de perdón es su enfermedad. No estás teniendo compasión de él. Mira pues. Ok. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ok? El que te debe, al que tú tienes que perdonar, es un ofeiletes, así se dice más o menos en el griego, ofeiletes, que quiere decir deudor, una persona endeudada, figurativamente un delincuente, porque tienes que tener misericordia de aquel que no has perdonado o de aquel que te ofendió, porque siempre y cuando no lo perdones, él va a estar endeudado, va a estar en deuda. Y si está en deuda, ¿ok? Es fácil presa del acreedor. Figurativamente es un delincuente. Cuando tú no lo perdonas y él no te ha pedido perdón y tú no perdonas, tú lo estás atando. Entonces viene el Señor y le dice, ¿por qué no tuviste compasión de él como yo tuve compasión de ti? ¿Por qué lo dejaste siendo un delincuente? ¿Por qué lo dejaste endeudado? ¿Por qué lo dejaste enfermo? ¿Por qué lo dejaste cautivo? Eso es lo que te van a decir. Nosotros tenemos que entender. Es que no se trata de solo un sentimiento, se trata de un concepto a lo cual nosotros tenemos que llegar a entender y llegar a entender que ese concepto está regido por las leyes del reino de Dios del cual nosotros somos súbditos. Y ahí hay leyes. Y en esas leyes hay que tener misericordia del deudor. ¿Ya? Si tú no lo perdonas, lo haces deudor. Lo haces delincuente. Si tú no lo perdonas, lo tienes enfermo. Si tú no lo perdonas, lo tienes cautivo. Ok. Ahora bien, por eso hay que tener misericordia. Ok, por eso hay que tener misericordia. Porque si tú no lo perdonas, lo vas a tener ahí preso. Ahora mira, pues, fíjate bien. Ya te dije lo primero de perdón, de que perdones. ¿Ok? ¿Por qué tienes que perdonar? Porque va a afectar tu eternidad.
¿ok? Porque te van a medir, tu eternidad va a estar relacionada con tu compasión. Entonces, yo puedo deducir que el que no puede perdonar es porque le falta compasión. Ahora mire, pues, sigamos. Ahora ya vimos por qué tener compasión. Mateo 6:12. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora bajémoslo a un plano un poquito más práctico. Ok, ¿por qué no podemos salir de nuestras deudas económicas? ¿Por qué no podemos salir de nuestras deudas? ¿Será que nosotros no hemos perdonado deudas? Sí, ya no nos pagaron, ¿ok? Y se fue y nos debe plata. Y la pensamos irrecuperable. Ya decimos, no, con eso no. Pero al deudor no lo perdones. Entonces, no te condonan tus deudas. Y siempre tienes deudas. ¿Por qué? Porque no perdonaste al que te debía. Y estoy hablando de dinero. Eso estoy hablando ahorita. Pero, dice la Biblia, no debáis nada a nadie, excepto que os améis los unos a los otros. Ok. Pero hay cosas que nosotros, que tal vez nos pudieron robar. Porque cuando dice ahí, dice, al que honra, honra. Entonces, a veces nos roban la honra. A veces nos roban la honra y quedan en deuda con nosotros porque nos quitaron nuestra honra y no los perdonamos. Ellos nos deben honra y tal vez jamás en la vida van a sacar un comunicado en prensa libre de 40,000 pesos. Lo que yo dije de fulano de tal, que le destruí su reputación, yo dije que era una cualquiera, es mentira. No, destrozó la honra, quedó en deuda. Y tú no lo perdonas porque manchó tu nombre. Entonces, no te perdonan tus deudas, porque tú no has perdonado a los deudores. Entonces, muchas veces, cuando uno ministra a algunas personas y siguen con lo mismo, no puedo olvidar, no puedo esto, están en un serio problema, pero en un serio, serio problema. Les ocasiona problemas acá y están arriesgando su eternidad. Y, y si yo lo miro, y si yo lo quiero ver prácticamente, con practicidad, a la puchica, me hizo daño aquí, y por no perdonarlo, lo que me hizo, me va a ocasionar daño allá de la eternidad, no, mejor lo perdono. Él, su problema, si se arrepintió o no, yo lo perdono, yo lo desato, yo le quito la enfermedad de encima, yo tengo compasión de él. Fíjese, mire pues, en Marcos 11, los versículos, 2 versículos anteriores, el Señor les está hablando de la fe. Y cuando llega la oración hablando de la fe, les dice, por eso os digo, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Todas las cosas por las que oréis y pidáis. Interesante. No es lo mismo orar que pedir, porque si no la Biblia no lo pondría diferente.
a veces nosotros solo pedimos y no oramos. Interesante, pero volvamos al punto. Creed que ya la habéis recibido y os serán concedidas. Lo que pidáis os será concedido. Tened fe. Pero mire, y cuando estéis orando, perdonad. Si alguno tiene algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras transgresiones. Ok, allá eran deudas, aquí son transgresiones, pero ahorita vamos a hablar de transgresiones. Cuando estéis orando, perdonad. Pero entonces eso quiere decir que si yo oro, pido con fe, pero no perdono, cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis pidiendo con fe para recibir, perdonad. Porque tal vez no recibís lo que tanto pedís, porque no perdonas. Por eso dice, cuando me estéis pidiendo, yo sé que tienes fe, pero te aconsejo, perdona, perdona. Cuando estéis pidiendo, cuando estéis orando, perdona. Y entonces vas a recibir lo que estáis pidiendo. La falta de perdón es una algo que se contrapone, que no deja que la bendición que Dios nos ha mandado nos llegue, se antepone a la bendición. Dios dice sí, y nuestra falta de perdón pone el vaso boca abajo. Y Dios ya lo mandó, pero porque no hemos perdonado. Ok, ahora vamos con esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya perdonarlo hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Muchos 70 veces 7. Usted me va a decir 70 por 7, 490. Yo no sé si hay alguien a usted que lo haya ofendido 490 veces. Puede que sí, pero no. 70 veces 7. Eso quiere decir 7, 7, 7, hasta ajustar 77 es uno detrás del otro. Si nosotros eso lo ponemos en contexto, eso es 7 elevado a la 39. Ese es un número gigantesco, gigantesco. Entonces le está diciendo Pedro, perdona a Judas. Hasta 7 veces, no, hasta 70 veces 7. Si quieren recibir, si quieren no tener deudas, si quieren que les perdone sus transgresiones, si quieren que les perdone sus deudas, si quiere que les perdone sus pecados, perdonen. La puerta para el perdón es que nosotros perdonemos. Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, si perdonáis a los hombres sus errores, si perdonáis a los hombres sus deslices, son los significados de estas palabras, si perdonáis a los hombres, también quiere decir pecado, sus transgresiones, los errores que cometieron contigo, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mi sacrificio es efectivo, pero Dios le puso una cláusula para que yo pueda alcanzar ese beneficio de la sangre para el perdón de los pecados. Es que tengo que perdonar. Ya que abordé, ya que acepté, ya que fui rociado con la sangre de Cristo, yo tengo que perdonar.
Yo tengo que perdonar, yo debo perdonar, pero perdonar, yo tengo que tener misericordia del que me hizo daño. ¿Puede imaginarse al Señor Jesús en la cruz teniendo misericordia de ellos? Mire, mire, esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos no entendían la magnitud de, del pecado que estaban cometiendo. Ellos no entendían la magnitud del pecado que estaban cometiendo. Cuando la gente nos, eh, cuando la gente peca contra nosotros, muchas veces no sabe la magnitud, no sabe la magnitud del daño que nos está haciendo. No la sabe, no la entiende. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Eso nos va a ayudar a perdonar. Pero yo quiero hacerle énfasis en esto. Mire, nosotros estamos en una línea de tiempo que o sea, no creo que vaya a haber otro grupo de la iglesia que vaya a estar en la posición de nosotros. Poder estar en el momento de subir al bimá de Cristo en este cuerpo. Y de allí, dependiendo del resultado del escrutinio, ser arrebatados o tener que bajar a lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Tenemos la oportunidad de no ver muerte, de no conocer la muerte de nuestro cuerpo. Vamos a tener una gran oportunidad. ¿Por qué desperdiciarla? Claro está. Yo vuelvo a lo siguiente. Uno como cristiano debe entender que puede que el Señor se tarde 50 años. No sé si ustedes van a tener 150 cuando lleguen ahí o 110, qué sé yo. Pero tal vez no. Entonces, para ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, pero van a haber algunos que como no han pagado su último cuadrante, todavía les falta por pagar. No se van a levantar con esos muertos en Cristo. Se van a levantar en otro turno de resurrección, pero no en ese. No van a ser novia. ¿Ya? Y mire, si algo impactó mi vida cuando pues el Señor me alcanzó, aparte de su amor y su bondad, fue esa posibilidad, la posibilidad de, de alcanzar esa promesa. Yo hace unos días estaba oyendo este corito, canción cristiana que se llama Puedo Imaginarme, y lo estaba cantando. Entonces el Señor me habló a mi corazón y me dijo, no puedes imaginar, no te alcanza la imaginación. El apóstol Pablo dice que vio cosas inefables. Inefable quiere decir que no hay palabras para describirlo. O sea, no lo puedo describir. No lo podemos imaginar. Y perder eso por, por no perdonar. Y el no perdonar nos deprime. El no perdonar nos hace vivir momentos de cólera. El no perdonar hace desgracia en nuestra vida muchas veces. E insistimos en no perdonar. Es que de verdad
somos de una pasta que solo Dios pudo haber tenido misericordia de nosotros. Solo Él pudo haber tenido misericordia de nosotros. Gente que vio abrirse el mar rojo delante de ellos y después murmurar contra Dios. Nosotros lo señalamos con el dedo, pero ¿y si nosotros hubiéramos estado ahí? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Pero entonces tenemos, ay, hermano, pero eso cuesta. Sí, claro que cuesta, y la excepción lo que hemos hecho usted y yo de una pasta muy difícil. Pero viene el Señor Jesucristo, fíjese bien, y está dentro de una casa y bajan aquellos hombres, aquel paralítico entre cuatro en una camilla. Y la Biblia dice, y Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, anímate, tus pecados te son perdonados. Fíjese bien, cuando uno no perdona a alguien, hace que esa persona pierda el ánimo, se deprime, uno no sabe lo que está haciendo espiritualmente con esa persona. Ok, entonces empezaron a murmurar y dijeron, este blasfema, si solo Dios perdona pecados. Entonces el Señor, sabiendo lo que estaban murmurando, les dice, ¿qué es más fácil? Decirle a este, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete. Y les dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene exousia para perdonar pecados, le digo a este, levántate y toma tu camilla. Y toma la camilla y se levanta. Entonces la Biblia empieza a relatar que quedaron todos asombrados, pero mire lo que dice, mire lo que dice. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor y glorificaron a Dios. Pero mire cómo lo dice la Biblia, que había dado tal poder a los hombres. ¿Qué poder? El poder de perdonar pecados. Esa palabra poder ahí es una palabra que se dice exousia, que quiere decir autoridad de perdonar pecados. Entonces, cuando vino el Señor Jesucristo, entre las cosas que trajo fue el poder para que nosotros podamos perdonar. Dios nos invistió de autoridad para que nosotros podamos decirle a nuestra alma, mi alma, en el nombre de Jesús, ya déjate charas. Has estado llorando 40 años por ese malvado que se fue con esa clinuda y no te pasó para esto y viste sufrir a tus hijos hambre. No, pero has sufrido por ese hombre 40 años. Ya, perdónalo y déjale sufrir, déjalo ir. Desácalo. Déjalo ir en libertad y quédate tú en libertad. Porque Dios nos dio poder. Por eso es que nos va a juzgar si no perdonamos, porque nos dio poder para perdonar. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, ok, fíjese bien, dice que sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, ok, todo lo que perdonaréis en la tierra será perdonado. Y todo lo que atares en la tierra será atado, no será perdonado. Autoridad. Ok, muy bien. Pero sopló primero el Espíritu sobre ellos para que recibieran poder para perdonar. Pero nosotros, cuando Cristo entró en nuestro corazón, el Señor Jesús, una de sus funciones fue traer arrepentimiento para perdón, para que la gente fuera a pedir perdón. Pero también trajo poder a nosotros para que nosotros pudiéramos perdonar a los que nos hicieron daño. El Señor
me ha dado una serie de mensajes desde el último mes. Y yo creo que el Señor está haciendo una especie de administración colectiva para ir sanando algunas cosas en nosotros. Y una de estas es esta. Tenemos que perdonar. Debemos perdonar. Le repito, yo vuelvo al primer versículo que le puse, a los primeros que le puse. No deberías tú también haber algo así como de me compadecí de ti y te perdoné. Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Ok. Entonces, esto es una confrontación. Yo no sé a quién no ha perdonado usted. Yo no sé a quién no ha podido perdonar a usted, pero es tiempo de perdonar. Es tiempo. Cuando uno no perdona, uno se amarga. Y la Biblia dice, mirad pues que no hay entre vosotros uno que poseyendo una raíz de amargura contamine a otros y no puedan recibir la gracia de Dios. Entonces la falta de perdón causa amargura. La amargura nos impide recibir la gracia de Dios. Y Dios quiere darnos su gracia. Y nosotros empecinados en no perdonar, es que no siento perdonarlo, es que el, el Evangelio no es por sentires, el Evangelio es por fe, el Evangelio es obediencia. Y entonces ir con Dios y decirle, Señor, no puedo perdonar, perdóname porque no puedo perdonar. Yo quiero perdonarle, pero no puedo perdonarle. Necesito del Espíritu Santo para activar esa autoridad que diste en mí para poder perdonar. Porque yo me quiero casar con... Imagínense, el Señor Jesús, el, es el autor y consumador de la fe, es el prototipo del perdón de Dios. ¿Usted cree que se va a querer casar con una que no pueda perdonar? Toda amargada allá en el cielo, que cuando mire a uno que le cae mal con el poder que tiene, diga, fuego que le caiga. No, 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 no. Tenemos que detenernos y tenemos que decir, ok, ¿a quién no he perdonado? Porque le repito, en este número que no es tan grande, tengo 36 dispositivos conectados, calculo que habrán unas 42, 45 personas. Hay, hay hermanos, hay entre aquí algunos que dicen, "Ay, ya lo perdoné", pero lo vuelve a ver y dice, ay, yo pensé que lo había perdonado, Señor, pero no he podido, Padre. Y empieza a pensar, cuando me hizo esto, yo lo que hubiera hecho era agarrar la plancha y con la plancha le hubiera quebrado la cabeza y ahí se hubiera acabado tanto sufrimiento. No, no, es tiempo de perdón.
Es tiempo de perdonar. Y para perdonar, como le dije, necesitamos ser misericordiosos. Y para ser misericordiosos, necesitamos entrañas de misericordia. Y para tener entrañas de misericordia, necesitamos las entrañas del cordero que se llevaban al holocausto. Las entrañas del cordero que se limpiaban y se ponían en el altar del holocausto. Las entrañas del cordero que se limpiaban y se ponían en la Pascua y se las comían. Las entrañas y tenemos que pedirle a Dios y tenemos que dejar que, por eso el profeta Juan el Bautista decía, es necesario que yo muera para que Él crezca. Entonces tenemos que decirle, Señor, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Por favor, ayúdame, porque no puedo. Ayúdame a tener misericordia. Ayúdame a entender que no sabían, que no comprendían el mal que me estaban haciendo, no lo llegaron a comprender. Ayúdame, Señor, ayúdame a perdonar. Y el beneficio aquí va a ser, te van a perdonar tus deudas, va a afectar tu economía, te lo apuesto, va a afectar hasta tu economía. Te van a devolver la honra que te robaron, te la van a devolver. Te van a devolver lo que te quitaron. Perdona. Porque yo te repito, mientras no perdones, lo tienes cautivo, mientras no perdones, lo tienes enfermo, mientras no perdones, lo tienes endeudado, mientras no perdones, lo tienes en calidad de delincuente. Perdónalo ya, perdónalo. Ten misericordia de esa persona. Y con el Señor le digo, Señor, pues en obediencia, aunque no quisiera, me decido a quererlo perdonar. Pon tú el querer, pon el querer perdonarlo y sana tu vida, sana tu corazón, cambia el rumbo de tu eternidad, cambia el rumbo de tu eternidad. Perdonemos, perdonemos. Yo sé que es difícil, yo sé que aquí hay quien fue abusado sexualmente. Yo sé que aquí hay quien ah, fue, fue, pues, fue engañado, fue engañada, ah, abusaron de su confianza, de su amor, y cometieron adulterio, le hicieron la vida cuadritos. Ya sé que hubo gente en su infancia que hasta trapeó con usted. Yo sé que aquí hay gente así. Y que ese recuerdo le causa dolor, le causa amargura porque no ha podido perdonar. Cuando perdone, entonces va a venir la otra fase, va a olvidar. Cuando perdone, va a ser consolado, pero decídase perdonar. No sé cuántos años lleva usted, no sé cuántos años, pero es necesario que perdone. Es necesario que perdone. Miren, a veces nos ponemos el efod del sacerdote
y mantenemos una apariencia, pero por dentro tenemos mucha necesidad, mucha necesidad. Entonces es el tiempo de perdonar. Perdone, perdone, perdone. Me voy a apropiar de unas palabras de la Biblia que dijo el apóstol Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios, reconciliaos con el Señor. Perdonen para que puedan ser perdonados y se reconcilien con el Señor. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar. No voy a dejar tiempo a preguntas. Quiero orar. Necesitamos orar. Necesitamos orar. Oh Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, tu nombre. Señor, venimos delante de ti, necesitados. Tú conoces nuestra vida. Tú conoces, Señor, nuestro caminar sobre esta tierra. Conoces lo que hay en nuestro corazón. Oh Señor, y conoces el dolor de aquellos que nos causaron daño, el dolor que infringieron a nuestra vida. Y Señor, necesitamos perdonar. Necesitamos tener compasión de ellos. Necesitamos tener misericordia de ellos para poder perdonarlos. Y en esto no podemos más, Señor Jesús, que invocar al Padre en tu nombre para pedirle, Señor, hoy te venimos pidiendo poder perdonar, que esa autoridad que nos diste para que podamos perdonar a los que nos hicieron daño, nosotros podamos tenerla, que podamos comprender, Señor Dios, la situación de estos que nos hicieron daño, lo que se acarrearon a su vida, y que así como tú nos perdonaste y tuviste compasión de nosotros, de nuestros pecados, que no eran pocos, eran muchos, y nos perdonaste, así nosotros podamos perdonar. Por favor, envía tu Santo Espíritu, oh Jehová Dios. Por favor, envíalo sobre nosotros, que nos inunde y que podamos perdonar. Que nos inunde tu amor y que los podamos perdonar. En el nombre poderoso de Jesús, y que después de perdonar, venga tu consuelo y venga tu olvido a nosotros, Señor, para no acordarnos jamás. Así como tú tomaste nuestros pecados a tus espaldas y los echaste en el fondo del mar y jamás te volviste a acordar de ellos. De esa manera nosotros podamos echar al fondo del mar los pecados que otros cometieron contra nosotros
y después de haberlos perdonado, no acordarnos jamás. Dejarlos en libertad para poder nosotros quedar en libertad. En el nombre poderoso de Jesús, te lo rogamos, Señor Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Hijo. Ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Obviamente, lo que aprendimos hoy, si vamos a ministrar, nos va a servir, nos va a ayudar a otros. No se puede quedar solamente en una enseñanza, se tiene que volver vida. Amén y amén. 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 Qué lindo, papá. Amén. Amén. Dios es bueno y bueno, los voy a dejar descansar temprano para que Amén. tengan fuerzas para el último día de la semana. Que Dios los bendiga, hermanos, con la ayuda de Dios. Nos Bendiciones, pastor. Feliz noche. Adiós. Bendiciones, David. papá. Dios les bendiga.